Buenos días a todos y a todas. Es un enorme orgullo hacer la apertura de este evento, de esta conferencia. Y quiero agradecerles especialmente a los expositores, a los organizadores, también que a veces no son la cara visible, pero gracias a ellos estamos hoy aquí presentes. Y fundamentalmente a todos los participantes que nos acompañan en forma presencial y los que nos están viendo en este momento en forma virtual a través de nuestro canal de YouTube. El agradecimiento obviamente lo hago en nombre propio y en nombre de la presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, la doctora Gabriela Russo, que por temas de agenda no puede estar presente en este momento, pero nos ha hecho llegar un cálido saludo a todos. Bueno, el tema que nos convoca hoy es un tema de mucho interés para nuestra matrícula, el Tribunal Fiscal de la Nación, la situación actual y todos los proyectos de reforma en los que los contadores públicos, todos los matriculados, tenemos especial interés en tener competencias dentro de las vocalías y en materia aduanera. Así que bueno, quiero agradecer la presencia de los expositores de primer nivel que nos acompañan, la doctora contadora pública Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos de la Nación, y el doctor abogado Miguel Lich, presidente del Tribunal Fiscal de la Nación. Así que muchísimas gracias, la verdad que es un orgullo que nos acompañen en esta época del año donde sabemos que la agenda de los funcionarios públicos es bastante acotada, así que muchísimas gracias. Bueno, le paso la palabra a nuestro coordinador general, el doctor contador público Ernesto Celdeiro, conocido por todos, ex vocal del Tribunal Fiscal de la Nación, quien dará inicio a esta conferencia. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, voy a presentar a los expositores que nos honran hoy con su visita y voy a leer brevemente sus antecedentes porque es importante ver la valía intelectual que tienen estas dos conferencistas, Claudia y Miguel, que nos acompañan. En cuanto a Claudia Balestrini es contadora pública de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en tributación de la UBA, experta en fiscalidad internacional de la Universidad de Santiago de Compostela, posgrado en diseño y evaluación de políticas tributarias de la Universidad Pompeu Fabra, también posgrado de la Governance Innovation in the Digital Era de Nueva York, ¿no? Subsecretaria de Ingresos Públicos, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, participó en el seguimiento de la implementación del proyecto BEPS en el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE y en reuniones del G20. Negoció diversos convenios para evitar la doble imposición y acuerdos de intercambio de información. Encabezó la delegación argentina en las reuniones de especialistas tributarios del Mercosur. Ex directora nacional de impuestos y ex docente de diversas materias tributarias en la Universidad Nacional de Rosario y de la UBA y autora de libros y artículos de la especialidad tributaria. En lo que respecta al doctor Miguel Lich, quiero comentarles que es abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrano, con el más alto promedio de la historia de esa facultad. Además, es un funcionario con amplia trayectoria en el Poder Judicial y actualmente se desempeña como presidente del Tribunal Fiscal. Es magíster en Derecho Administrativo, Derecho de los Negocios y especialista en Derecho Tributario. En el máster de Derecho obtuvo la medalla y el diploma de honor a la mejor tesina de su promoción. Y por último es profesor titular de Derecho Administrativo de la UCA. Esto es un breve comentario de su currículum. Vamos a encarar esta conferencia
teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales, que son la situación actual del Tribunal Fiscal de la Nación y el proyecto de reforma, y esta sería una primicia, de Tribunal Fiscal de la Nación que se está gestando y que en estos momentos van a exponer los doctores Claudia y Miguel, y espero que sea de utilidad para todos ustedes. Un comentario adicional, las preguntas por favor por escrito, me las entregan a mí, yo se las distribuyo a los expositores, y los que están siguiendo esta transmisión por streaming, que lo manden vía mail y cuando sea la ocasión se los daré a los expositores para que evalúen la respuesta correspondiente. Entonces, le cedo la palabra a la doctora Claudia Balestrini en primer lugar. Gracias. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Bueno, en primer lugar, agradecer la convocatoria, la invitación. Para mí es un lujo estar en este momento acá, no solamente por la compañía del doctor Lich, mi coequiper acá en esta conferencia, sino porque esta casa siento que realmente estoy en casa. Así que, además, en este panel hay una persona muy querida y respetada por mí, en el caso del doctor Ernesto Celdeiro, donde nos une no solamente una relación profesional. El doctor Celdeiro ha sido vocal del Tribunal Fiscal, como todos ustedes saben, pero además es una persona a la cual aprecio y admiro muchísimo, tanto en lo profesional como en lo personal. Gracias, Silvia, por estar acá. También mis cariños para Gabriela. En algún momento nos volveremos a cruzar en otra conferencia, porque como les digo, me siento en casa, así que cada vez que me convoquen, acá voy a estar. Bueno, dicho esto, voy a hacer una breve introducción. Yo creo que todos ya están al tanto de esto, pero dentro de lo que es la Subsecretaría de Ingresos Públicos y de todas las competencias que tienen que ver con recursos tributarios, política tributaria, estimaciones, regímenes promocionales, dentro de todo ese ámbito de actuación que tiene la Subsecretaría de Ingresos Públicos, además, dentro de sus competencias, tiene la tutela administrativa o de aspectos administrativos del Tribunal Fiscal de la Nación. Esta institución, el Tribunal Fiscal de la Nación, realmente creo que en algunas ocasiones no se ha previsto tener algún tipo de política específica redirigida al Tribunal Fiscal de la Nación. Estuve en la Subsecretaría de Ingresos Públicos en distintos momentos, en distintas gestiones, y la verdad es que para mí hoy es un placer, es un honor el hecho de poder anunciar ciertas medidas, el poder recordar lo que se hizo en estos 3 últimos años, porque el Tribunal Fiscal de la Nación, si bien está dentro de la órbita o del ámbito de actuación dentro de la Subsecretaría de Ingresos Públicos en cuestiones administrativas, es una institución donde el aspecto jurisdiccional es fundamental. Por eso es la primera vez en muchísimos años que luego de una ardua tarea y con apoyo político de nuestras autoridades, pudimos trabajar y concretar este sueño de que el Tribunal Fiscal tenga su propio edificio, que tenga su ámbito físico, y además entiendo que además de eso se está trabajando y mucho para lograr una mayor independencia del Tribunal Fiscal. Si bien la Subsecretaría de Ingresos Públicos tiene este control tutelar, ese control no significa, o esa tutela no significa no querer el crecimiento del Tribunal Fiscal, sino todo lo contrario. Lo que queremos es que el Tribunal institucionalmente cada vez esté más fuerte y con más crecimiento y autonomía.
y en ese sentido estamos trabajando. Por eso, cuando hablamos de un proyecto de ley para, obviamente, someter a debate parlamentario, no nos referimos solamente a temas de competencias o a interdisciplina en cuanto a la composición de las salas. El objetivo es mucho más amplio. El objetivo va justamente en función al uso de tecnologías, a fomentar cada vez más la transparencia. En un nuevo modelo de gobernanza no nos podemos permitir que no se cumplan ciertos parámetros como son la transparencia, la participación privada en lo público, la colaboración público-privada. Y es importante esto que estaba comentando a nivel de transparencia, porque en ese sentido también va este proyecto de ley. Este proyecto consta de distintos aspectos. No me voy a extender demasiado, Miguel, para que podamos... Sí, por eso, ¿no? Quédate tranquilo que solamente voy a dar algunos títulos para comenzar este intercambio de ideas. Pero sí quiero dejar claro que este proyecto es un trabajo en conjunto con el Tribunal Fiscal, con el Ministerio de Economía, en particular, obviamente, la Subsecretaría de Ingresos Públicos, y también en colaboración de ciertas secciones de AFIP que tuvieron que ver en todo lo que es el análisis operativo de hacia dónde vamos con el proyecto. No se trata solamente de un tema de competencia, se trata de lograr que este Tribunal Fiscal, que fue creciendo muchísimo a nivel institucional durante estos años, pero también sea un tribunal federal, como entiendo que es el objetivo de todos, pero además que el uso de la tecnología, del expediente electrónico, también nos permita agilizar los tiempos procesales. Así que, si querés, Miguel, empezamos a nombrar algunos de los aspectos relevantes del proyecto. Hola a todos, ya sé que tengo más audiencia que el partido de ayer de Argentina a México. Yo no me siento en casa porque el aire acondicionado me está matando. Dicho ese chiste introductorio para aflojar un poco los nervios, no me gusta mucho hablar por micrófono. Lo primero de todo quiero agradecer acá públicamente a la licenciada Balestrini por todo el acompañamiento del año. La verdad, no hubo intrusión política, sino que hubo intrusión del Tribunal Fiscal en la vida privada de Claudia porque la estuvimos molestando con pedidos y gestiones 24/7, siempre con mucha amabilidad. Igual sabemos que hay Balestrini antes de Cristo y después de Cristo, porque tuvimos ahí un interregno en el ejercicio de la función. Pero la verdad que trabajamos muy, muy cómodos, hicimos muchas cosas este año. Hicimos cosas a partir de un diagnóstico para saber un rumbo hacia dónde queríamos ir. Yo siempre digo que el Tribunal Fiscal no es ni mejor ni peor que un tribunal judicial. Es algo distinto. Y en esa originalidad es donde tiene que sentar las bases de su crecimiento y desarrollo. Por eso muchas veces soy muy proactivo o predico mucho la participación, no solamente de los contadores, sino de otros profesionales de otras huestes. Porque el Tribunal Fiscal no es un tribunal judicial, por eso está Claudia presente acá. Es un tribunal que está ubicado constitucionalmente y legalmente dentro de la órbita de la administración pública, ejerce actividad materialmente jurisdiccional de manera independiente. A nosotros nadie nos dice cómo tenemos que resolver los fallos, ni las controversias, ni nos marcan los tiempos, ni los temas. Nos manejamos con absoluta independencia. Sí es cierto que tenemos un control de tutela respecto de algunas cuestiones administrativas que no en esta gestión, pero en gestiones anteriores, yo a pesar de que soy nuevo en el Tribunal Fiscal, tengo que hacerme cargo de la institución. Con algunos avances legislativos que hubo, por ejemplo, el nombramiento de coordinador u otros, se nos quisieron retasear algunas facultades de independencia. Yo cuando asumí la presidencia, como vos dijiste, Ernesto, yo soy profesor titular de Derecho Administrativo, me pensaba que sabía mucho de Derecho Administrativo, siempre doy autarquía,
entes descentralizados, desconcentración, descentralización. Y pensé que cuando me nombraron presidente iba a tener la lapicera loca y la verdad que no. Muchas cosas, hasta para pedir papel higiénico tengo que pedir, señorita, ¿puedo ir al baño? Pero bueno, en eso estamos en mejorar mucho los aspectos administrativos del tribunal. Empezó el año. Perdón, ahora me van a entender porque hablo de la independencia, Sí. cada vez más independencia. Sí. Y empezó el año y voy recordando, fue un año medio traumático también por la pérdida del expresidente de Rubén. Organizamos la mudanza del tribunal, que tuvimos un mes de feria en cada una de las especialidades. A pesar de eso, el Tribunal Fiscal, con mucho orgullo, comento que ya al mes de septiembre ya teníamos la misma cantidad de sentencias que el año pasado. Superamos las metas de manera con muchas creces, se trabajó mucho, creo que influyó mucho la política de transparencia y publicidad, de gestión de datos. Generé mucho afecto con algunos colegas respecto a esas políticas. Pero bueno, uno se debe a la sociedad y tal vez no a generar afinidades. Pero se trabajó mucho, también ayudó mucho, aunque parezca, no son tal vez las grandes reformas procesales las que ayudan a trabajar, pero el solo hecho de estar en un ambiente, en un lugar mejor, de tener a la vista los expedientes, de poder organizarnos, también hace a la organización y a la eficiencia. Decidí mantener la bimodalidad como situación de trabajo. Eso estimuló a los empleados a trabajar y a los funcionarios a trabajar con mucho ahínco para mantenerla y con objetivos claros para poder mantener el sistema. Se hicieron muchos cursos de formación en temas relevantes como valoración aduanera, precios de transferencia. Obtuvimos la liquidación de haberes. Estoy siendo desordenado como de costumbre, pero voy recordando. Tenemos la liquidación de haberes, que parece una cuestión menor, pero también hacia nuestra independencia. Está pronto a salir un proyecto de estructura, después de muchos años. El Tribunal Fiscal, dentro de eso, que es un organismo distinto, cuando uno lo presentaba tenía 21 o 22 funciones ejecutivas porque eran de las secretarias y después no había más nada en el Tribunal Fiscal, una coordinación, los vocales y presidencia. Bueno, ahora vamos a tener una dirección de asuntos jurídicos propia. Queremos hacer un sumario, no podíamos, teníamos que pedir asistencia al Ministerio de Economía, una oficina de compras, bueno, todo lo que es el desarrollo del sistema de administración financiera y de compras. Ejecutamos el presupuesto en un 100%, quizás nos vamos a quedar cortos. Hubo una gran incorporación de tecnología que vamos a seguir implementando. Estamos digitalizando todas las sentencias desde la creación del Tribunal Fiscal y firmamos la semana pasada un convenio con un organismo de ventanilla única de comercio exterior y con la Procuración del Tesoro para lanzar un buscador de jurisprudencia. Yo esos detalles mucho no los entiendo, pero va a facilitar el acceso a la información. Y respecto específicamente a lo que atañe al proyecto de ley, no hay que quedarse quizás en la pequeña cosita de la interdisciplinaridad. No es como dijiste vos, Silvio, es un tema de que siempre hubo la discusión si los contadores pueden ir a aduana. Me parece que estamos viendo, lo que estamos planteando es algo superador, que es también algo que tiene que ver con la interdisciplinaridad y ver todo el fenómeno tributario y la administración financiera como algo único. Los hechos tributarios, por ejemplo, vinculados al comercio exterior, no solamente deparan consecuencias aduaneras, también deparan consecuencias impositivas en manera simultánea y no pueden tener visiones contradictorias. Un mismo hecho tener una visión contradictoria dentro de las propias salas del organismo. Si hay algo que tiene que ser un ordenamiento jurídico, tiene que ser sistémico, no puede dar respuestas que sean contrarias entre sí. En eso también la propia Administración Federal de Ingresos Públicos se unificó. Antes trabajaba como compartimentos estancos, como la aduana, hay un mosquito acá, entre la aduana y la DGI separado, y ahora tiene una cabeza común. Es verdad que toda transición, si en caso de aprobarse, va a generar trastornos de adaptación, pero bueno, es la ley de Darwin, ¿no? Sobrevivir y evolucionar, y creo que todo lo que dé una visión multifacética de un fenómeno va a contribuir al desarrollo de
del tribunal. Sí, me estoy hablando mucho. ¿Me olvidé de algo? No, está perfecto. Obviamente que todo eso lleva un proceso, incluso también para los llamados a concursos, para cubrir las vacantes de vocalías, también se va a ir en el sentido de la interdisciplina, contador y abogado, en cada una de las salas. No estamos hablando, como dice Miguel, de las salas aduaneras específicamente. Todas las salas tienen que ser interdisciplinarias, sin que sea titulada esta sala es aduanera, esta sala es tributaria. Por eso el llamado a concurso, que incluso estamos viendo ya empezar a diagramar este llamado, va a ir en esa línea donde al postularse obviamente tiene que tener las dos características, tanto contador como abogado, en cuanto a materia tributaria, materia impositiva, materia aduanera. Así que ese es otro de los cambios que estamos propiciando. También que se respete la paridad de género en lo que es la constitución de las salas. El escalafón, eso también es muy importante. Claro, Lo pero están está escuchando muy muchos ansioso, está muy ansioso. Así empezó. Así empezó este camino, este proceso de gestión, pero no me deja terminar de hablar, pero no importa. Está muy bien porque es la única forma, porque si yo sigo hablando, también perdemos un poquito de tiempo. Vieron cómo avanzo sobre la Claro, competencia. totalmente. No, y de esta forma es como trabajamos. No interrumpiéndonos, pero sí en el hecho de ir intercambiando ideas para mejorar la gestión. Si no se gestiona, no se avanza. Y si no se avanza, no se crece. Y lo que se pretende es el crecimiento del Tribunal Fiscal en todos los aspectos, aspecto institucional, pero también en lo jurisdiccional. Lo que Miguel comenzó a trasladar en este caso de publicidad de sentencias hace a la transparencia, en estadísticas hacia la transparencia, y es en ese camino hacia donde vamos. Ahora voy a seguir, estamos un poquito desordenados, pero no importa porque está bien, así somos. Desordenados, pero en el buen sentido, para llegar más rápido, pero siempre cuidando de que se hagan las cosas como corresponde. Y sin soberbia tampoco, porque también miramos si hay algo que se hizo en forma no errónea, pero que se pudo haber hecho mejor, lo corregimos y seguimos. Es la única forma de avanzar. Nadie puede ser tan soberbio y decir que la alternativa que eligió es la mejor. Así que sí volver un poquito en algo que dijiste, en el momento que nos toca asumir en el 2019, en ese momento estaba nuestro querido Rubén Marcheschi en la presidencia. En ese momento, y me es grato recordarlo no solamente como amigo en lo personal, sino también en lo profesional, un profesional de lujo, y que en ese momento apenas me senté en el sillón de la subsecretaría por segunda vez en aquel entonces, llegó Rubén con un listado de temas dependientes. Yo creo que no había alcanzado todavía a instalarme y él estaba con todos sus pendientes para el Tribunal Fiscal. Y la verdad que ha sido un placer. Es tan importante institucionalmente ese canal de diálogo entre la Subsecretaría de Ingresos Públicos y el Tribunal Fiscal, porque es la única forma de poder cumplir objetivos. Primero de fijarlos y después de cumplirlos. Y cumplir con la competencia que tiene la Subsecretaría de Ingresos Públicos y con la responsabilidad quien ejerce también la presidencia del Tribunal Fiscal en ese momento. Así que trabajamos muy, pero muy bien con Rubén. Esa tarea luego fue asumida por Miguel y no porque esté acá en este momento a mi lado, sino que... Te mato con el WhatsApp. No importa, pero lo bloqueo. Estoy llegando a momentos que bloqueo el WhatsApp para que no recibir más pedidos, pero en realidad Miguel también vino con el listado y cuando dijo que es proactivo, no, yo creo que se quedó corto. No es proactivo, es súper activo y el listado no era que era mayor, era distinto. Porque ya algunos objetivos se habían cumplido. Este tema edilicio, que tal vez a veces pasa un poco desapercibido, realmente fue fundamental. Y
ese listado que traía Miguel y en el que estuvimos intercambiando. Cuando hablo Miguel, también hay todo un equipo atrás, tanto de parte de él como de mi parte, y es un equipo que uno tiene que valorar todos los días. Ese listado fue muy bueno porque realmente coincidía con esta visión que yo les comentaba al principio, la independencia del Tribunal Fiscal. Pero no una independencia sin objetivos claros, sino todo lo contrario. Porque obviamente si van a ingresos públicos, lo que uno le dice, bueno, ojo con el tema de recursos, ojo a ver con el tema del presupuesto. En realidad, un análisis responsable de la situación, porque cuando hablan de la estructura, cuando hablan de este tipo de cambios en lo administrativo, realmente se hizo de una manera muy responsable. Y También, los rusos parecían ustedes, ¿no? me- es que realmente es una simbiosis esto. Pero realmente con mucha responsabilidad, porque si uno, desde el punto de vista de funcionario público, pretende avanzar en una línea de crecimiento, pero sin fijarse en los recursos, sin fijarse en las alternativas, sin fijarse justamente cuáles son las herramientas con las que contamos para ese avance, entonces no sirve de nada el esfuerzo. Así que este es un esfuerzo compartido. Desde el punto de vista administrativo y de esa independencia creo que se avanzó mucho y se pretende avanzar más. Como dijo Miguel, en el 2017, a fines de 2017, lamentablemente se fueron recortando algunas atribuciones que tenía el Tribunal Fiscal y la verdad que uno pretende todo lo contrario. En este proyecto de ley, por eso también avanzamos un poquito sobre eso, porque lo que se pretende es que el Tribunal Fiscal pueda contratar su propio personal, pueda tener realmente ese control administrativo, ese manejo administrativo, sin perjuicio de la tutela que seguirá ejerciendo la Subsecretaría de Ingresos Públicos, con la misma responsabilidad. Pero el Tribunal Fiscal necesita también esos recursos diarios para poder administrar el día a día. Entonces, la idea es fortalecer en ese sentido también al tribunal, y en este proyecto de ley se reincorporan algunas facultades y también en cabeza del presidente del Tribunal Fiscal, que en este caso, en este momento corresponde a Miguel, pero también ciertas facultades que tienen que ver con esa libertad de actuación que bien se merece el tribunal para ese crecimiento. No sé si querés que antes... Una cosa muy importante que está en el proyecto es la carrera, ¿no? Tal cual. Porque la gente tiene que tener horizontes de permanencia. Nosotros cuando inauguramos el edificio, te decía que era muy parecido a mi equipo de fútbol. Nosotros formábamos divisiones inferiores y después se nos iban los talentos a jugar a otros equipos. En este caso se nos iban a la aduana o a los estudios privados. Nosotros tratamos de no ser cooptados, de eso se trata un poco la política, fortalecernos hacia adentro, que los recursos humanos se queden, si a veces con mejoramientos de políticas salariales, con mejoramiento de políticas de recursos humanos, de darle perspectiva de estudio. Pero nuestra idea es que retener a los mejores talentos para que tengan un horizonte de permanencia en el Tribunal Fiscal. En el proyecto de ley está la equiparación, por ejemplo, de las secretarias de Cámara, de nuestras secretarias a las secretarias de Cámara. Se crea la figura del prosecretario, del relator. ¿Qué más está? Todo lo que tiene que ver con esto que Silvia está muy interesada y que estamos acá jugando, pero también lo dije cuando estaba jugando, entre comillas, en el Instituto de Estudios Aduaneros, lo dije, hay que entender la participación del contador. El contador es lo que explica un poco la existencia del Tribunal Fiscal. No solamente el contador, o también puede ser un profesional de otras especialidades. Si nosotros no reforzamos la originalidad del Tribunal Fiscal, el Tribunal Fiscal pierde su razón de ser. Porque lo lógico sería ir al principio del juez natural e ir a los jueces de la Constitución. Entonces nosotros tenemos que trabajar sobre las herramientas que nos hacen originales y que nos permiten administrar y prestar el servicio de justicia de una manera distinta, más eficaz y mejor. También para cuando nuestras decisiones sean revisadas por el contencioso administrativo, esté facilitada un poco la tarea. Entonces, de eso se trata un poco, de explorar.
La tendencia a crear tribunales administrativos no es una originalidad argentina, está en toda Iberoamérica y está en los Estados Unidos muy fortalecida, también está en España. En España inclusive ahora están creando hasta tribunales administrativos para revisar la parte de contratos administrativos. Cada vez vienen cuestiones más complejas, más fácticas, donde se requiere distintas visiones. Por ejemplo, nosotros en aduana tenemos muchas cuestiones de seguros. No sé, tal vez si traeríamos un especialista en seguros, obviamente hay muchas cosas que no va a entender, pero también nos va a dar una visión. Por eso también el Tribunal Fiscal trabaja un mix entre como un juez y como una cámara, porque por un lado el vocal instruye la causa, pero por el otro lado se trabaja como una cámara y hay una visión y una discusión de los temas. Podrá pasar, por ejemplo, que si viene y se hace una unificación, bueno, habrá vocales que quizás saben mucho más en aduana y otros saben más en impositiva, pero siempre va a haber unas visiones. Yo, por ejemplo, en mi equipo de trabajo rescato mucho, tengo mucha gente que es contadora. Temas muy complejos de estudio de valor que para mí es invalorable, el valor invalorable, pero que no lo podría llevar adelante. Y se trata también un poco de abrir, y todo tiene que ver con todo, diría el filósofo Pancho Ibáñez, de abrir y dar a conocer. Una de las cosas que nos pasaba, o que nos sigue pasando, por ejemplo, tenemos una cuenta de Twitter, en redes sociales, que a algunos les habrá caído mal, otros bien, que difundimos nuestras actividades, los fallos, etcétera, etcétera. Y mucha gente de la sociedad, inclusive hasta abogados, piensan que somos una junta de fiscales, que acá trabajaba Nisman. Hay un problema de seguridad y nos reclaman a nosotros. No conocen lo que es el Tribunal Fiscal. Y al que no se lo conoce, no se lo respeta. Eh, por eso a Claudia alguno lo molesta, hace así, mueve las manos. Quiero que sepan que existimos, conocemos que hacemos algo importante. Es nuestra forma de reclamar, de insistir, de pelear por nuestra independencia. Y en eso estamos, y la verdad, trabajamos muy a gusto con la Subsecretaría de Ingresos Públicos. Fue un año Tenías muy que decir productivo. eso. Lo dije al principio, No, pero tenías que decir otra vez, dale. no No, reclamo. pues. Sí, y además quería, si me permitís, aclarar una cosa. El otro día me hablabas de la democratización del Tribunal Fiscal. Es eso, la justicia abierta. Y aparte va a ser bueno para todos. Cuanto más gente esté, yo lo vivo esto como una comunidad, en cierta medida. A veces debe ser una cuestión de mis raíces judías, la colectividad. Una de las cosas que hice cuando empecé, llamé inmediatamente a los ex vocales a participar. No es que se fueron de acá y no. Acá, por ejemplo, está el doctor Broski, que puede ser testigo que está escuchando. Uno se ocupa de su situación, ahora están cobrando la jubilación, quieren venir, escribir, participar, dar una charla, porque la experiencia es invalorable, es un recurso. Lo mismo con los empleados, lo mismo le digo a los abogados que litigan, le digo, si el Tribunal Fiscal es un ente reconocido e importante, ustedes van a cobrar mejores honorarios, porque no es lo mismo litigar en un lugar intrascendente que en un lugar trascendente. Los abogados de la FIP les digo, no es lo mismo que estar en un lugar que la política no sabe ni que existe y decir, bueno, pero ustedes están haciendo algo importante, están ante un tribunal. Y lo mismo nos pasa a nosotros. A mí me gusta figurar, yo qué sé, me gusta que me reconozcan, figurar en el buen sentido. No, es que es parte de lo que hablaba al principio de este modelo de gobernanza, de la transparencia, de darse a conocer, de que realmente se pueda interpretar lo valioso que tenemos. Por ejemplo, nombraste el Tribunal Español. Tenemos algunos temas vinculados a tributación internacional que tiene algún condimento futbolero. Por algunos procedimientos de acuerdos mutuos que hay entre Argentina y España, con la interpretación de alguna cláusula que tiene que ver con una operatoria de fútbol. Y bueno, por ejemplo, el Tribunal Fiscal Español no adopta el criterio que tiene la Argentina en cuanto al sobre repet. Entonces, eso es algo que yo digo, me parece que es muy bueno que en Argentina exista de esta forma el tribunal, que haya sido creado de esta forma, pero también no nos vayamos al otro extremo, que esa sea la modalidad o la excusa para una demora o dilatar algún tipo de procedimiento. Por eso, también dentro del proyecto de ley se incluyen algunas cuestiones de economía procesal en el tema no por acortar plazos porque sí,
sino por el hecho de utilizar la tecnología. A la para- caducidad, muy importante. Totalmente. Y a eso iba también, a la oralidad. Usar la tecnología para lo que es el día a día, en cuanto al análisis también de todo lo que sería la parte procedimental. Pero además, lo que tiene que ver con la oralidad, por ejemplo, hacer la introducción en algunos aspectos, no en todas las causas que ingresan al tribunal, pero sí, por ejemplo, ceñirlas en un principio a lo que sean aquellas causas que tengan que ver con multas o el beneficio de liquidar sin gastos, ahí comenzar a introducir la oralidad. Es importante y va también en línea con esto que hablábamos de la federalización del tribunal, que tiene que ver con eso también. El tema de caducidad que nombrabas también es importante. Son algunos condimentos que ya contiene este proyecto de ley. Y sí quiero comentar que este es un primer paso. O sea, esto recién empieza en cuanto a modificaciones. No queríamos ir desde un principio a una modificación integral, como por ejemplo ampliar una competencia a lo que sería materia de seguridad social. Primero hay que ir, como decíamos, con prudencia, ir con un proyecto que pueda ser cumplido, que pueda ser analizado. Esto es como la evaluación de las políticas públicas. Uno detecta un problema, detecta una necesidad, analiza alternativas, se fija qué recursos tiene, con qué recursos puede contar, trata de construir consensos y entonces elige la alternativa más adecuada que considera más adecuada. Pero tiene que haber todo un control en el mientras tanto y en el post. ¿Por qué? Porque cada política pública está dirigida a tener un resultado, pero también tiene un impacto, que puede ser en el corto, mediano o largo plazo. Y ese impacto puede ser distinto al que uno había pensado, puede ser peor, puede ser mejor, puede tener un efecto multiplicador positivo o negativo. Lo mismo sucede con esto que estamos comentando, en un proyecto donde, si bien es ambicioso desde el punto de vista de este crecimiento del tribunal, el de mejorar la parte procedimental, pero es un primer paso. La idea es comenzar a trabajar, someter este proyecto a debate, construir consensos, porque no es solo, como decía Miguel, ya que lo anticipó, no se trata solamente acá de ceñirnos a un tema, decir, bueno, contadores o abogados. No, no se trata solo de eso, es mucho más que eso. También no nombramos el tema de patrocinio, que también estamos hablando de patrocinio tanto de abogados como de contadores. O sea, estamos tratando de dar un primer paso de lo que creo que va a empezar a ser un gran salto para que este tribunal esté cada día más alto a nivel institucional. Es lo que quiero desde el punto de vista personal, desde el punto de vista institucional y con la compañía que tenemos en la presidencia del tribunal, no me cabe la menor duda de que esto va a ser así. Sí, quería aclarar que nosotros acá en el Consejo, en la diplomatura en tributación, incorporamos una asignatura que se denomina Derecho Aduanero y Procedimientos Aduaneros y ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Está preparando Bien. el campo como para que el profesional en ciencias económicas vaya adquiriendo en mayor medida conocimientos en materia de aduana, porque en la medida que nos permitan litigar ante el Tribunal Fiscal en materia aduanera, se crearían cientos de fuentes de trabajo que hoy día está restringida a un grupo muy pequeño de estudios aduaneros. Entonces lo que queremos es que se nos respeten nuestras incumbencias y por eso estamos luchando desde hace muchos años sobre este tema. E incluso cuando vino Michel la vez pasada, él también consideraba que en aduana deberían intervenir no solamente los abogados, sino también los contadores, los despachantes de aduana. También está en una misma línea que la Pero que también vas a ustedes... generar, a veces que parecía que fue en una sola torta y uno le está sacando porciones a otro. Y al contrario, por ejemplo, si pasara que vos podrías como contador litigar ante el Tribunal Fiscal en asuntos aduaneros, también vas a necesitar después un abogado para ir al Claro, contencioso administrativo. Y se van a conocer y van a interactuar y van a saber, y van a generar relaciones. Así se genera, seguro. relacionándose. De hecho, como dato adicional, y que esto ya
hace mucho tiempo existe, dentro de la Dirección Nacional de Impuestos, que es una de las direcciones nacionales. Tenés un crack ahí. Varios tengo. Y Varias. Mirisaldo, el director nacional. El director nacional, empezando por el director nacional, pero realmente es un equipo de primera. Perdón que me esté con estos términos, pero soy muy fanática del fútbol, pero me parece que queda bien graficado, pero realmente tengo un equipo de primera en la subsecretaría. Dentro de la Dirección Nacional de Impuestos hay una dirección simple, así se denomina, no es un calificativo que menosprecia la dirección, ¿no? Hay una dirección simple que tiene que ver con valoración aduanera y con nomenclatura, son dos direcciones distintas. Están conformadas por abogados y contadores. O sea, la parte de valoración, la parte de nomenclatura, hasta ingenieros, o sea, ingenieros que tienen que ver y analizar la nomenclatura. Por eso es la amplitud de la mente. Uno tiene que pensar que un solo tema no lo puede definir un abogado, un contador. Tiene que haber una interdisciplina, pero sin ninguna duda, esto lo digo con total convicción, porque de hecho yo lo vivo día a día. En cada expediente que ingresa a la Dirección Nacional que tiene que ver con materia aduanera, tengo un equipo de trabajo interdisciplinario y no podría estar uno sin el otro. Pero no por el tema, porque necesitan intercambiar Yo te doy un esas ejemplo. ideas y aportar cada Mi uno en su sala lugar. tenemos un penalista, también obviamente los tres manejamos el derecho aduanero, pero Horacio Segura, un especialista en sí mismo del derecho aduanero, que es Claudia Sarquís, y yo sé que mi fuerte originario es el derecho administrativo, y después obviamente el derecho tributario, el derecho constitucional. Pero esas tres visiones, uno viene de la Cámara, de penal, otro fue funcionario de la FIP, yo vengo de la Corte, hasta inclusive, por ejemplo, mi contribución a incorporarse al Tribunal Fiscal y venir de la Corte, como en su momento te habrá pasado con Buitrago, venimos con otra forma de redacción de los casos. También eso, por ejemplo, es una cuestión que estamos trabajando. Hicimos un taller de redacción jurídica. Las tecnologías han viciado mucho el trabajo. Mucho corte y pegue, relato innecesario. También eso no pasa ni por cambios procesales, pasa por cambios actitudinales y de costumbre, de cómo se debe resolver un caso. Yo los veía a los empleados, trabajaban casi en piloto automático, te relataban hojita por hojita todo lo que pasaba y tardaban tiempos y tiempos de relato, quizás una causa de 10.000 pesos, y que no era un sinsentido. Bueno, en eso también se está trabajando. Eso no son cambios grandes desde las grandes legislaciones, son cambios del día a día, de cambiar actitudes. Eso es lo más importante que se hizo este año, el cambio actitudinal. Y mucha vocación y muchas ganas de hacer cosas, con muchos errores, seguramente, míos sobre todo. Pero sí, se está haciendo mucho. Creo que se nota eso. Hay un cambio de actitud. ¿Qué dicen? Tenemos problemas de lectocomprensión porque la letra de Celdeiro no se entiende nada. No es mi letra. Ah, bueno, perdón. Traductor. Bar. ¿Cómo depende? No entiendo la pregunta, no entiendo lo que dice. ¿Quién escribió? No depende de nada. Bueno, justo, bueno, si querés yo... Si el Tribunal Fiscal depende de AFIP, DGI o es independiente, no tiene vinculación. No, el Tribunal Fiscal es equidistante de la AFIP y de las partes. La AFIP es una parte del proceso, litiga, siempre parte demandada, porque el que impulsa el procedimiento es el responsable o contribuyente
que tuvo una determinación o una sanción y viene a los estrados del Tribunal Fiscal. A duras penas tuvimos 2 reuniones institucionales con la FIP para trabajar temas de estadística, registro, pero nunca tuvimos así, ni tampoco podríamos recibir ningún tipo de injerencia en nuestro trabajo respecto de la FIP. Dice, sistema de trámite a distancia, sistema muy rígido, impide al contador agilidad en el trámite del Tribunal Fiscal. El patrocinio del contador se encuentra limitado al tomar un fallo favorable al actor o AFIP al recuperar al Tribunal Contencioso Administrativo. Bueno, respecto de los trámites hace una pregunta a usted. Respecto de los trámites del tema del expediente electrónico, etcétera, etcétera, le voy a decir que no soy un especialista. A duras penas manejo el expediente electrónico. Yo venía de otro sistema de la Corte. Lo que sí estamos implementando, justamente ahora con la estructura, estamos creando una secretaría donde la titular es una ingeniera en informática que es contadora. A su vez, vamos a trabajar muy fuertes en el 2023 respecto de implementaciones para mejorar el expediente electrónico. A veces no se trata de cambiar el sistema, de tirar por la borda, sino a veces hablar con los técnicos y decir, che, ¿puedo mejorar tal cosa? Por ejemplo, a mí hay algo que me cambió la vida este año. Voy a ser muy exagerado, pero descubrí la función del portafirma. El portafirma es una cosa, a mí me gustan mucho Los Simpsons, no sé si recuerdan, hay un capítulo donde Homero decide trabajar en la casa, se pone muy gordo y pone un patito a firmar. Yo como presidente tengo que firmar 80.000 cosas del Tribunal Fiscal, desde la compra de una resma de papel hasta un pedido de licencia y muchísimas cosas. Descubrí la función del portafirma, es algo que me permite seleccionar todo y ¡vium! Puedo firmar todo de golpe. Bueno, son pequeñas Con cosas. razón me llegan tantos expedientes a mi buzón, porque Son se dio en este último tiempo. Sí, son pequeñas cosas que a uno antes podía tardar 6 horas estando firmando, visualizando. Bueno, por ejemplo, en el sistema de expediente, una de las cosas que pasa, que ahora lo veo en la justicia, están queriendo poner el ebook. De ver el expediente está bien electrónico, pero verlo como si fuera una revista. Nosotros el expediente electrónico tenemos que abrir cada documento y cada PDF, y eso es un embole, hablando mal y pronto. Bueno, ahí son esas cosas que uno tiene que trabajar con los técnicos, que son con los que saben, y las secretarias que se van el despacho diario. También tenemos conversaciones que empezamos en el 2021 para ver si podemos traer el LEC 100. También entiendan que es muy difícil tener simultáneamente el expediente de papel, el GEDO más otro sistema. Uno termina más esquizofrénico de lo que está. Y respecto a las limitaciones que tienen los contadores para ir al contencioso administrativo, al que hizo la pregunta y lo tengo acá enfrente, le comento que las va a tener de por vida, porque los únicos que el patrocinio letrado obligatorio es una norma de índole casi constitucional, a pesar de que está plasmada en los códigos de rito. Es necesaria la intervención de un abogado, ¿no? para poder litigar. Pero justamente esto también es lo que le da respuesta al temor que tienen algunos abogados de verse desplazados. No, van a tener que trabajar conjuntamente. Y eso va a fortalecer la defensa. Sí, le pasa. Bueno, O sea que me guié por el libro del año 1987 del doctor Celdeiro y de García Vizcaíno. Bueno, le soy honesto. Y observo que el trámite, primero yo hago la presentación, el abogado de la FIP me la responde, yo vuelvo a presentar mi oposición porque hay un fallo del tribunal, está el fallo García, que el tribunal fiscal lo aceptó, y un fallo de, creo que es... de Marcheschi.
Exacto. En definitiva, esto hace más de 6 meses y aún no tuve respuesta. Es decir, me da a lo mejor me estoy equivocando yo en los procederes, es decir, lo he consultado a través, por supuesto, de la publicación. Yo creo que el Tribunal Fiscal, y disculpe mi ignorancia, diría Borges, sería conveniente, sería posible que el Tribunal Fiscal, no le digo un órgano asesor, porque el Consejo Profesional tiene sus comisiones, pero por lo menos que nos permita a nosotros dar un poco, inclusive para el propio tribunal, que no se le hagan presentaciones que sean incorrectas o estén viciadas de nulidad. Sería conveniente que el Tribunal Fiscal nos brindara ese tipo, digamos, de asesoramiento o aclaración al menos, ¿no? Como Una de existe las en cosas AFIP, que como existen otros le organismos. comento algo. Cuando vine hace un mes, que acá en este salón se hizo un homenaje al doctor Marcheski, vos estás de testigo. La agarré del brazo, no solamente te molesto a vos, a la doctora Russo. La doctora Russo le dije, tengo una propuesta para hacerte. Y ahora te involucro a vos. Tengo el cuarto y el quinto piso. Perdón, ¿Ernesto? No, vos. Ok. Tengo el cuarto y el quinto piso del edificio de Alsina, que seguramente nos lo van a dar. Nosotros en este momento ocupamos planta baja, primer piso, segundo, tercero y sexto piso. Y también esta propuesta se la hice al Instituto de Estudios Aduaneros. Voy a tener un lugar muy lindo. Esto puede ser win to win. Ustedes tienen acá, yo veo un edificio, me quedé impactado de las instalaciones del Consejo de Ciencias Económicas, la verdad es increíble, re moderna. Le dije, ¿no quieren un lugarcito? Yo se los doy en comodato, así pueden atender a sus profesionales, ponemos una computadora cuando tienen un problema. Y yo a cambio les voy a pedir que me ayuden a hacer una biblioteca que necesitamos del Tribunal Fiscal. Estamos en conversaciones acá con la doctora Rus. También trabajamos mucho, yo la verdad no le puedo dar una respuesta bien concreta respecto del trámite, porque no estoy muy ducho en la parte de informática, pero aún en las redes sociales podemos trabajar, acá tengo mi secretario, trabajar en tutoriales para que la gente sepa cómo presentar los escritos, sobre todo a la gente mayor le cuesta mucho esto del sistema informático. Así que bueno, tomo la sugerencia, se puede trabajar mucho. Todo lo que sea relación con la sociedad y facilitar el acceso al tribunal para que sea lo más sencillo posible, siempre va a tener buena acogida. Bueno, y eso va en línea también con esto otro que resaltábamos en cuanto al qué modelo se pretende. Hablamos de transparencia, también hablamos de participación privada, participación y colaboración público-privada. Y esto es buenísimo porque no solamente desde el tribunal hacia el sector privado, indicando con estos tutoriales, este acercamiento, sino también recibiendo sugerencias. Es muy importante el hecho de que también se opine sobre la forma de mejorar. Y en esa línea yo creo que Miguel y su equipo ha venido trabajando también y lo va a seguir haciendo. Tenía una consulta en cuanto a si la digitalización acelera los procesos. En realidad la digitalización tiene sus pros y sus contras, pero entiendo que a medida que va pasando el tiempo va a ser constructiva en cuanto a acelerar esos plazos y esos tiempos procesales. Porque no tiene que ver solamente con un tema de expediente electrónico, sino además con la eliminación de todo lo que es el tratamiento en papel. Es importante, pero por el día a día, en cuanto al trabajo, y también a los efectos de la lectura, a los efectos de poder implementar o usar la tecnología para acompañar ese procedimiento en forma más temprana, de manera más accesible. Creo que sí, que si la consulta era si la digitalización puede permitir un proceso más rápido, más óptimo, yo entiendo que sí, y en ese sentido vamos. Como dije antes, nadie puede ser tan soberbio para decir esta es la solución. Creo que es un camino, una alternativa, pero lo tendremos que ir controlando y tomando estas sugerencias como la que decía recién
usted, porque todas las sugerencias son bienvenidas, porque si hay algo que nos puede llevar a un fracaso de una política pública, es justamente quedarnos enfrascados en nuestros despachos sin mirar lo que pasa en la realidad. Entonces, estamos abiertos para recibir, justamente no es que somos un libro de quejas, sino que receptamos cuáles son los problemas, queremos receptar cuáles son los problemas en la práctica, porque uno puede tener la mejor intención, el mejor de los objetivos, pero si realmente no funciona y no nos damos cuenta que no funciona, entonces estamos en un grave problema, peor que aquel que detectamos cuando quisimos diseñar esa política pública. Así que por eso es más que bienvenido todo lo que puedan aportar, que nos digan dónde ven las fallas operativas para poder mejorar todos los días un poquito más. Y en cuanto Hay una tecnología que es mejor todavía que la digitalización. Tengo miedo. Tengo miedo. Es el despertador. Venir, prender la computadora y sentarse en la silla frente a la computadora es la mejor implementación tecnológica. Totalmente, comparto. Para hacer sentencias. Es el trabajo del día a día. Fifino, ¿eh? Sí, sí, sí. En cuanto a cuándo se va a presentar el proyecto, bueno, este proyecto ya tiene Qué buena pregunta. dictámenes técnicos. Para mí que la hiciste vos. No. Sí, yo creo que sí. Ya tiene todas las intervenciones técnicas favorables. Técnicas me refiero dentro de ingresos públicos a lo que es la intervención de la Dirección Nacional de Impuestos, también de servicio jurídico, así que entendemos que a la brevedad, no voy a decir ya, pero a la brevedad va a estar presentado, que queremos empezar a difundirlo, queremos receptar cuáles son las dudas o cuáles son las sugerencias también que puedan llegar a tener con relación a esto que se está planteando como proyecto de ley, pero la intención por lo menos de este proyecto, del cual entendemos va a ser un gran paso, primer gran paso para todos estos objetivos que comentamos antes, es tratar de presentarlo para debate parlamentario lo antes posible. Perfecto. ¿Hay alguna aclaración más? ¿Alguna duda? Bueno, gracias. Bueno, yo creo que la función del contador público en la materia aduanera es necesaria, muy necesaria. Yo, bueno, trabajo en el Tribunal Fiscal. Esto creo que se vio últimamente, por ejemplo, un caso emblemático de esto, por ejemplo, es que el Tribunal Fiscal ha avalado la aplicación en materia aduanera del artículo 20 de la Ley 23.905, que determina los derechos de importación y exportación en dólares estadounidenses, sumado a una tasa de interés, por ejemplo, del 36% anual, lo cual era totalmente confiscatorio, muy confiscatorio, casi que la aduana estaba actuando como un inversor, daba muy buena, o sea, si la aduana saliera a cotizar en bolsa, yo creo que compraría acciones, y bueno, y esto ha sido avalado por el Tribunal Fiscal en muchas ocasiones, digamos, por eso creo que se necesita una visión desde el punto de vista de un profesional de ciencias económicas en el Tribunal Fiscal. Después, bueno, nosotros, yo por lo menos en el Tribunal Fiscal veo que el sistema electrónico ha mejorado en el sentido de que nos hemos sacado muchos expedientes que estaban ocupando mucho espacio en el tribunal, en el archivo, y es mejor tenerlo digitalizado, pero estaría bueno sí que podamos usar el sistema que utiliza el Poder Judicial, porque hoy ya, digamos, para que el expediente pueda ir a cámara se tiene que imprimir y es todo engorroso, se gasta mucho papel, o sea, en materia de recursos, ¿no? Se habló del tema de coordinación general, del coordinador general, esa función de coordinador general introducida en el año 2017, que para mí no le ha aportado mucho al tribunal. Quien debe presidir el tribunal, a mi modo de ver, es el presidente, quien debe llevar a cabo todos los actos, porque es en definitiva un vocal. El coordinador general es un cargo político que puede incluso entorpecer la labor del presidente en algún sentido. Y es muy importante, digamos, destacar que se necesita una estructura, principalmente en las partes de vocalías, ¿no? Las vocalías revisten la mayor importancia dentro del Tribunal Fiscal. Entonces, primero hay que enfocar en vocalías,
antes de otros sectores. Porque los demás sectores apoyan a las vocalías, sirven de apoyo a las vocalías, y hoy creo que las vocalías, bueno, con este proyecto, digamos, se están creando algunos cargos que son muy necesarios, porque, digamos, el Tribunal Fiscal ha cambiado muchísimo. Antes, cuando yo ingresé a trabajar en el 2011, eran muy pocos empleados los que había en el tribunal, digamos, por la estructura, pero esto se ha ido ampliando. Y hoy, digamos, ya son muchos empleados y necesita una estructura porque las causas también lo requieren. Hay causas que son viejísimas, que el tribunal, bueno, necesita resolver cuanto antes, pero para eso necesitamos gente competente y una estructura acorde en vocalía. Y después, digamos, bueno, obviamente se necesitará toda una estructura de apoyo, pero bueno, ese debe ser el foco principal. Nada, bueno, quería decir eso, muchas gracias. Gracias por el aporte, por los comentarios. Justamente nombraste la figura del coordinador y realmente me parece una figura relevante. Y uno de los aspectos que contempla el proyecto, y en esa línea que comentabas, que el coordinador realmente tiene que ejercer una función que acompañe a la gestión del presidente del Tribunal Fiscal. Y dentro del proyecto se indica o se modifica, se pretende una modificación de la ley de procedimientos en el sentido de que sea el presidente del Tribunal Fiscal quien designe al coordinador, ¿sí? Eso yo creo que es una modificación importante que hace a la gestión del día a día. Como digo antes, este proyecto es mucho más de lo que se dice, ay, contador, abogado. No, es mucho más que eso. Vamos por un tema de gestión, por un tema de mejorar el procedimiento, de mejorar la parte administrativa, de mejorar también la parte de personal, de recursos humanos. No nos olvidemos que, como bien decías, el Tribunal Fiscal fue creciendo en cantidad de recursos humanos, pero lo importante justamente es que esos recursos humanos tengan ese sentido de pertenencia al tribunal. Así que la verdad que destaco tu aporte, destaco que estés acá. Es importante eso, porque estás aportando hacia un mejoramiento del lugar donde trabajas día a día. Y esa simbiosis entre quien ejerce la presidencia o quien está en el día a día con la gestión, con los recursos humanos, es fundamental. Así que en esa línea se va a trabajar, y con relación al sistema que permita ensamblar también con Poder Judicial, yo creo incluso se ha evaluado como alternativa y no ha sido descartado. O sea, no nos negamos, en cualquier organización, ya sea pública o privada, muchas veces hay cierta resistencia al cambio, que tiene que ver con una cultura organizacional. Lo que menos hay de este lado, de lo que es la Subsecretaría de Ingresos Públicos, y por lo que ha comentado y demuestra en hechos también el presidente del Tribunal Fiscal, no hay ninguna resistencia al cambio en este caso, sino todo lo contrario. Tampoco quiere decir que todo cambio sea para mejor, por eso hay que evaluarlo y hacer una evaluación constante en el día a día. Pero un aporte de una persona que está trabajando en el Tribunal Fiscal, lo celebro y que se multiplique. Bien, si no hay más preguntas y aclaraciones que hacer, yo le diría a la doctora Silvia Veledo que dé cierre a esta conferencia, agradeciéndole a los expositores, Sí, muy dinámica, muy constructiva, y gracias por estar acá. bueno, muchísimas gracias, Claudia, muchísimas gracias, Miguel. La verdad que la exposición fue excelente, una calidad, una interrelación con el público presente, con streaming también, que seguramente están con muchas inquietudes con este nuevo proyecto. Los invitamos a seguir, este es el inicio, así que bueno, seguiremos el año próximo, los vamos a convocar.
Para nosotros es un enorme orgullo y placer contar con la presencia de ustedes. La verdad que nos enorgullece su presencia en nuestra casa. Vamos a tener en cuenta la biblioteca. Vamos a ver qué podemos sumar para nuestros queridos matriculados. Muchísimas gracias y damos por concluida la conferencia. Gracias.